las 24 universidades públicas y también pues así como profesores, estudiantes de otras universidades que estarán siendo parte de esta mesa 6 y también de esta ponencia, mesa 6 que tiene como relación de la universidad y relación universidad-sociedad-estado, el noveno del CUC, ¿verdad? Bien, vamos entonces a presentar primero a los coordinadores que estarán a cargo de esta mesa 6, la directora de vinculación Universidad-Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Silvia Padilla, y también el coordinador general del Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad, Maynor Cordón. Asimismo, va a estar como relator el compañero y profesor también Nahum Valladares, relator de la mesa, y nos acompaña Jorge Chávez, consejo director del Sistema Centroamericano de Sociedad y presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, ULEU. En este momento se va a desarrollar la ponencia Integración de las funciones sustantivas de la universidad y relación universidad-sociedad a cargo y voy entonces a la hoja direccional y académica de Pleno. Permítanme un momento. Bien. Yanis, solo un momento. Yanis, una consulta. Perdóname un momento, Yanis. No sé si es mi sonido que se interrumpe. No, todo el sonido se interrumpe. Ok. Sí, entonces es la conexión de Yanis, creo. Yanis, para que puedas presentar de nuevo a Breno, que no se escuchó. Perfecto. El expositor que va a poner que son funciones de la universidad. Bueno, voy a darle a una breve seña de su voz. ¿Se escucha? Se sigue oyendo mal. Ok, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? No, se oye mal. Se oye mal. No. Si quiere, Yanis, yo puedo leer la hoja de vida de Breno para que vayamos avanzando mientras usted puede rectificar la conexión, sí, ¿le parece? me moví ahorita. Bueno, sí, porque no puedo, no logro tener mejor internet. Hola, ¿se escucha? Hola. Se escucha mejor. La breve él es doctor en la Universidad Complutense de Mención, doctorado por la Universidad en el No, Yanis. investigador. Dificultades, Yanis. Si tú lo tienes, Ivania, está bien. Ahorita la voy a leer yo directamente. Gracias, Breno, por enviarla, ¿verdad? Y bueno, Breno es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.
Es profesor e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro desde el 2011. También es coordinador con José Mauricio Domínguez del Núcleo de Estudios de Teoría Social y América Latina NETSAL, con sede en el IES-UERC, investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil desde el 2014. Fue investigador y profesor visitante en varias universidades en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Francia, México, Portugal, Reino Unido, Suiza y Uruguay. Ha coordinado múltiples proyectos de investigación y de extensión, especialmente construidos conjuntamente con colectivos, organizaciones y movimientos sobre temáticas diversas en el ámbito de la agroecología, la cartografía crítica, la comunicación popular y la investigación militante. Ha dirigido tesis de doctorado, ha sido ponente en más de 200 cursos de formación y en eventos académicos y encuentros. Ha publicado más de 100 artículos y capítulos de libros en portugués, español, inglés, francés, italiano y alemán. Fue editor de la revista Dados desde el 2012 hasta el 2018, miembro del Comité Consultivo de Cielo y fundador y editor desde el 2015 con Geoffrey Preyer de Open Movements, un proyecto de Open Democracy con sede en Londres. Además es fundador y miembro de la articulación Movimientos Sociales y Universidades de Río de Janeiro desde el 2011, miembro fundador y coordinador con Renata Berciani del Grupo de Teorías Críticas e Investigación Militante del Instituto de Pesquisa, Derechos y Movimientos Sociales, fundado en 2012 por abogados populares, movimientos sociales e investigadores comprometidos con las organizaciones populares de Brasil. Fue coordinador con Humberto Tomasino del Grupo de Investigación Militante del Claxo y actualmente es miembro del Grupo de Extensión Crítica, Teorías y Prácticas en América Latina y el Caribe. Miembro del Consejo Deliberativo de la Organización de Educación Popular FASE de Brasil desde el 2018 y miembro del Grupo Permanente Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo, entre otros que podríamos destacar de la participación de Breno en múltiples espacios académicos. Así que, compañeros y compañeras del SICAUS, expositores, estamos muy honrados de tener a Breno con nosotros, de que haya aceptado inmediatamente esta invitación y que se haya sumado a acompañarnos en este debate necesario para Centroamérica, de cómo vincularnos más con estos actores y sectores que aún con todas las limitaciones y las postergaciones en los temas del desarrollo están construyendo alternativas que nuestras universidades tienen mucho de las cuales aprender. Así que, Breno, adelante, el tiempo es para ti. Muchísimas gracias, Ivania. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Me alegro. Sí. Bueno, pues quería en primer lugar agradecerles mucho por la invitación a participar en este congreso, agradecer especialmente a Ivania, pero también a todas y todos, ¿no? Los colegas, estudiantes, autoridades, amigos, amigas, compañeras que han estado de una manera u otra involucradas, ¿no? en la organización de este espacio, importantísimo, me parece, de convergencias, intercambios para Centroamérica, pero que tiene ecos más allá también, ¿no? Un saludo muy, muy especial a todos, también a Jorge Chávez por compartir este espacio y es un gusto realmente de mi parte estar acá y poder compartir algunas ideas con ustedes, ¿sí? Yo quisiera empezar con dos reflexiones iniciales muy breves que van de alguna manera a estructurar los dos puntos que quisiera compartir, ¿no? En términos de desarrollo, ¿no? con ustedes hoy, ¿no? Y la primera idea, la primera reflexión es pensar que hoy estamos en un momento crítico, viviendo un momento crítico de disputas de sentido sobre el futuro, ¿sí? Lo que está pasando ahorita mismo, estos días, estos meses, sobre todo desde el inicio de la pandemia, ¿no? Es una redefinición de los rumbos de al menos las próximas 3 décadas, ¿sí? Hay mucho en juego en este momento y tenemos que ser conscientes de qué está en juego y cómo podemos actuar, ¿no? En este momento histórico.
Por eso me parece que es fundamental pensar en clave regional, en clave de integración regional, centroamericana, latinoamericana, en un momento en el que se tiende a mirar sobre todo a lo local y a lo nacional, porque los impactos y las urgencias inmediatas, no solo de la pandemia, sino de muchas consecuencias políticas que estamos viviendo, nos lleva a pensar en clave muchas veces muy cerrada, muy local, territorial, cerrada, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una primera reflexión. La segunda es la siguiente. La universidad o las universidades tienen un papel central hoy en este momento crítico de redefinición de nuestras sociedades, de nuestros territorios y del Estado, ¿sí? Vivimos hoy una crisis profunda de mediación entre la política y la sociedad, entre el Estado y la sociedad, y la universidad tiene que asumir su papel de puente, de mediador, su papel crítico y proactivo de conectar, ¿sí? La universidad tiene que ser un conector, cada vez, hoy más que nunca, un conector de realidades, un conector de territorios, un conector de conocimientos y saberes y también un conector de políticas y horizontes estratégicos para nuestras sociedades. Dentro de eso es crucial, ¿no? Como se está planteando acá por muchas de vosotros, y es un tema que estamos trabajando también desde muchos rincones de Sudamérica, la importancia de resignificar la extensión y sobre todo la extensión crítica, la investigación comprometida como integradora de las funciones de la universidad, ¿sí? Entonces, teniendo un poco en vista estos dos elementos, ¿no? Lo que hay en juego, que es tanto hoy, y el rol central de la universidad en estas disputas, lo que quisiera hacer es hacer una intervención dividida en dos partes, ¿sí? En primer lugar, tratar de alguna manera, de caracterizar, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios, cuáles son las transformaciones que estamos viviendo hoy en nuestras sociedades, en los territorios, en los movimientos? Porque la universidad tiene una misión, pero esta misión de conexión con los lugares, con los territorios, con la sociedad, se ejerce bajo circunstancias diferentes según cada momento histórico. Y por eso insisto aquí en cuán importante es leer nuestro tiempo histórico y leer estos cambios societales que estamos experimentando. Si no leemos bien estos cambios societales que están en marcha, es muy difícil relacionarnos con la sociedad, es muy difícil relacionarnos con los movimientos sociales, es muy difícil relacionarnos con los territorios. Entonces, eso es lo que quisiera centralmente discutir hoy. Para relacionarnos con los movimientos, con las sociedades y los territorios, es fundamental comprender los cambios en estos espacios y en estos sujetos. Y hay mucho que está cambiando, no solo desde la pandemia, ¿eh? La pandemia ha acelerado o ha desatado una aceleración de algunos cambios previos, pero llevamos al menos 2 décadas, desde finales del siglo pasado, principios de ese siglo, de grandes cambios, ¿sí? En las formas de militancia, en las formas de articulación de los territorios y en tendencias importantes de nuestras sociedades. Hoy los territorios son más resquebrajados y mucho más complejos. Las sociedades son cada vez más desiguales y más también cambiantes en términos, ¿no? De cuáles son las pautas que las estructuran. Y los movimientos sociales hoy también están cada vez más descentrados, fragmentados y tienen características diferentes. Entonces, lo que quisiera plantearos es eso, plantear un primer momento de reflexión más amplia sobre estos cambios, estas tendencias de cambio, y luego una reflexión final, una segunda reflexión final sobre cómo la universidad, desde mi punto de vista y desde muchas experiencias, ¿no?, en las que estoy participando, creo que compartimos este sentir, cómo la universidad o cómo nuestras universidades deberían actuar y cambiar a veces también determinadas concepciones, formas, ¿no?, de lidiar con los territorios, las sociedades y los movimientos. Bueno, empecemos entonces arrancando por esta primera parte más amplia sobre los cambios, los grandes cambios, ¿sí?
antes de entrar en lo micro, empecemos por lo más macro, ¿sí? Y lo más macro tiene que ver con el momento global y geopolítico que estamos viviendo. Podríamos definir, desde mi punto de vista, este momento que estamos viviendo como un momento de caos global. Estamos viviendo un momento de caos, y el caos no implica la ausencia total de algún tipo de orden. El caos es un tipo de orden. El caos evoca la turbulencia, nuestras fragilidades en cuanto a seres humanos y en nuestras relaciones con la naturaleza. Evoca la indefinición geopolítica contemporánea ante todos y los múltiples riesgos globales y destinos posibles. La imprevisibilidad, la inestabilidad, ¿no? Pasan a ser la regla. Y esto se refiere no solo a la mayor volatilidad que tenemos ante amenazas, que muchas veces no consideramos, sino también a la propia dinámica estructural de las fuerzas políticas y del capitalismo contemporáneo, ¿sí? El orden mundial que emergió con la caída del muro de Berlín, ¿no? Después de 1989, trató de buscar, de extender la democracia formal, la democracia liberal por el mundo, ¿sí? Obviamente, las principales potencias, y de eso sabemos mucho en nuestra América, siempre la han desestabilizado, siempre la han interrumpido, siempre que juzgaban que eso era conveniente. Pero la democracia, desde la caída del muro de Berlín, estuvo de manos dadas de la globalización neoliberal en una narrativa de prosperidad, de estabilidad, que confinaba mucho la democracia al capitalismo, ¿sí? Y esta estrategia de combinar, ¿no?, más democratización supuestamente con más neoliberalismo entró en jaque y en entredicho ante las apuestas de que el mercado internacional, ante, sobre todo tras la crisis del 2008, pero ahora en la pandemia lo volvemos a ver, ¿no?, pudiera seguir manteniéndose bien, incluso con derivas autoritarias, con neofascismos y con constantes violaciones de derechos. Es cierto que estos últimos años, ¿no?, 2 años de pandemia, bueno, pues llevan a nuevas inflexiones geopolíticas, pero no todo viene con la pandemia, ¿no? Y me gustaría aquí compartir dos elementos importantes en este sentido, porque me parece que dentro de este escenario global lo que está en juego hoy es el futuro, ¿sí? Es la batalla de sentidos por el mundo que viene. Entonces, a nivel global, yo he estado identificando, ¿no?, en estos últimos meses 3 grandes escenarios posibles que se están dando, ¿sí? Un primer escenario de recuperación de la lógica más agresiva del capitalismo, del crecimiento económico, ¿no?, del desarrollismo más depredador, de la lógica de que todo se mide por el PIB, ¿sí? O sea, una lógica modernizadora, clásica, según la cual, obviamente, el papel y el lugar de la universidad, ¿cuál es? ¿No? Es un lugar de mediar con el mercado, es un lugar de pensar las fronteras de la universidad para un conocimiento aplicado para aquellas áreas de interés, ¿no?, del capitalismo, es incluso disputar la extensión como una forma, ¿no?, de mercantilización, como una forma privatista, como una forma de relacionarse supuestamente con la sociedad, pero lo que está en juego ahí no es una relación con la sociedad como un todo, sino sobre todo con empresas, con el tercer sector, ¿no? Una radicalización de ese modelo. Y en esta primera tendencia hay mucha gente que está jugando hoy, muchos actores poderosos que en términos globales están apostando por ahí, ¿no? Grandes bancos financiando la educación, creando visiones sobre lo que debería ser la relación con la sociedad, ¿no?, y así por delante. Hay, sin embargo, una segunda tendencia o un segundo escenario que tiene que ver más con un escenario de adaptación del capitalismo. El capitalismo, eso nos lo recordaba Schumpeter y muchos otros autores clásicos, ¿no?, es siempre muy adaptable, muy maleable, ¿cierto?
Y una de las características importantes que estamos viendo en estos últimos años es una tendencia del capitalismo a adaptarse, ¿sí?, a nuevos modelos y a nuevas gramáticas que supuestamente, y digo supuestamente con muchas comillas, ¿no?, son más verdes, más ecológicas, más limpias, más justas, dirían incluso, ¿no? Pero para nada afrontan los problemas estructurales de nuestras sociedades, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo que está en juego en términos globales hoy es la creación de lo que se llama en Estados Unidos o en Europa los nuevos pactos verdes, ¿sí? Nuevas formas de pensar la descarbonización, las transiciones energéticas, nuevas formas de relacionarse supuestamente, ¿no?, con el medio ambiente y con la naturaleza. Pero ante estas propuestas, lo que tenemos son, en realidad, nuevos intentos de acomodación de un imaginario de un capitalismo verde que está explorando las nuevas fronteras, ¿sí?, de la mercantilización y de la financiarización. Y de eso sabemos mucho en América Central y en nuestra América como un todo, ¿sí? En términos de cómo muchas veces lo que desde el norte llaman transiciones energéticas limpias se hace a nuestra costa, se hace a costa de nuestros recursos naturales, se hace a costa del litio, se hace a costa del cobre, se hace a costa de los recursos energéticos, de los recursos naturales y minerales y del agua, de nuestros recursos naturales, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay una narrativa global que apunta a cambios, pero estos cambios son profundamente injustos en términos geopolíticos, en términos de centro-periferia, en términos de norte y sur, y tienen consecuencias muy, muy, muy fuertes, ¿no?, para nuestros países. Pero también hay esperanza, y hay una tercera tendencia, un tercer escenario, que son todos los escenarios que en este momento están apuntando a escenarios de transición, ¿sí? Transiciones políticas, transiciones económicas y productivas y transiciones ecosociales, ¿sí? Mientras el escenario primero apunta siempre a la implementación, ¿no?, del comercio, del business as usual, del fortalecimiento de una globalización militarizada, de la biopolítica, del neoliberalismo autoritario, de un modelo de expoliación destructivo, ¿no?, que llevaría previsiblemente a escenarios mucho más catastróficos, ¿no?, de crisis. El escenario de adaptación lo que plantea es la vuelta a la normalidad, ¿sí? Todos nosotros y nosotras queremos volver a encontrarnos, a abrazarnos, a estar juntos y juntas en las universidades y en nuestros espacios. Pero no podemos comprar la narrativa de la vuelta a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? ¿Sí? Esta narrativa de la vuelta a la normalidad o incluso de una nueva normalidad son discursos que justifican y avalan ese tipo de escenario de adaptación, ¿no?, del capitalismo y de las fuerzas políticas hegemónicas. Se apoyan en la angustia de buena parte de la población por querer recuperar su sociabilidad, el empleo, el vernos, ¿sí? Pero la nueva normalidad nada más que es que una normalidad antigua, 2.0, que no nos gustaba, que no funcionaba realmente, ¿sí? Entonces, lo que está en juego en esta tercera vía, en este tercer escenario que planteaba, es un cambio radical de modelo, que está siendo pues, la gran apuesta hoy de los movimientos territoriales, de los movimientos ecologistas, feministas, antirracistas, indígenas, campesinos y campesinas de nuestra región. Hay un protagonismo también juvenil muy fuerte, ¿sí? Y este protagonismo de estos sujetos políticos que he mencionado indica que la universidad tiene que caminar por ahí, tiene que caminar por esta vereda del cambio social que están impulsionando estos sujetos. Veo, dice Gilma acá que se fue el audio, ¿no me escucháis? Escuchamos Ya bien. normalmente. Se escucha bien. Se Sí, sí. escucha muy bien. ¿Escuchamos bien? Escuchamos. Muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno.
Y estos son algunos de los principales escenarios de cambio más globales, ¿sí? Pero hay otros escenarios de cambio en las sociedades, en los movimientos y en los territorios, que los vemos, digamos, de manera más localizada, ¿sí? Y me gustaría hablar un poquito de ellos antes de cerrar con algunos que podrían ser desafíos importantes para las universidades frente a estos escenarios. En términos de cambios, digamos, un poquito más concretos, ¿sí? Visibles, ¿no? De nuestras sociedades. Hoy yo diría que hay tres grandes cambios que tenemos que afrontar con gran centralidad desde las universidades, ¿sí? El primer gran cambio societal que tenemos que afrontar y llevamos tiempo afrontando es el de la digitalización, ¿sí? La digitalización no significa solo redes sociales, no significa solo educación virtual. La digitalización como cambio societal significa cambios profundos en las formas de interacción social, en las formas de mediación, que son hoy cada vez más mediatizadas, ¿sí? Hay un tema generacional muy importante ahí que tenemos que estar muy atentos, porque eso también implica nuevas formas de comunicar con el otro y hacia afuera. Y eso es algo central hoy para nuestras universidades, ¿sí? ¿Cómo afrontamos este cambio de la digitalización de las sociedades? Hay nuevas gramáticas juveniles, estudiantiles, de las poblaciones, de los territorios que pasan por la digitalización. Por más que haya brecha digital, por más que sea desigual al acceso, ¿no? A las computadoras. Hoy el acceso a los celulares se dan en lugares muy recónditos y de manera cada vez más creciente, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en nuestra universidad en Río de Janeiro tuvimos la experiencia de ahora en pandemia de hacer un estudio, una investigación sobre la situación de cada uno de los estudiantes para no volver a las clases o no volver incluso a las clases virtuales hasta no poder que todos tuvieran acceso a Internet y a un mínimo dispositivo de conexión, ¿no? Y eso no es sencillo, vemos. Pero hay aquí un tema central que tiene que ver con cómo enfrentamos las relaciones sociales mediatizadas y cómo construimos nuevas formas de comunicar. Acordémonos en este centenario de nuestro gran maestro Paulo Freire, ¿sí? De cuando escribió aquel magnífico y conocido libro sobre la extensión como comunicación, o podríamos invertirlo, la comunicación como extensión, ¿sí? ¿Qué entendía Paulo Freire hace décadas por comunicación? La comunicación hoy ha cambiado mucho. Y uno de los grandes cambios en la comunicación es la sensibilidad para los dispositivos de mediación, ¿no? Más mediatizados que la universidad necesita aún, desde mi punto de vista, digerir para hablar mejor entre nosotros y con los demás, entre nosotros dentro de la comunidad académica y con los demás, con las formas que hacemos divulgación científica. Hay que aprovechar más los lenguajes orales, hay que aprovechar más los recursos visuales, hay que aprovechar más las expresividades múltiples que inundan, ¿no? Y que emergen de los saberes, de los movimientos sociales. Hay que apostar mucho y trabajar mucho con eso. Otro gran cambio societal que las universidades necesitan afrontar me parece que tiene que ver con la individualización. La individualización es un gran tema hoy de nuestras sociedades, ¿sí? Y la individualización no significa o no es sinónimo de individualismo. Mucha gente lo confunde y dice, no, vivimos en sociedades mucho más individualistas. No necesariamente, no necesariamente. Vivimos sí en sociedades más individualizadas. ¿Y qué significa eso? Es algo diferente, ¿sí? Significa una valoración por parte de la gente, de la población, cada vez mayor de la experiencia individual, de cómo se generan expectativas, horizontes,
a partir y desde los individuos y no solo desde colectividades más cerradas o no solo desde otras formas, ¿no? A través de las cuales antes analizábamos la relación con la sociedad. Hoy cuando pensamos en la relación entre universidad y sociedad hay que entender este nivel también de la individualización. La individualización implica mayor singularidad, singularidad que se opone a la estandarización, a entender el individuo como todos son iguales, ¿sí? Y eso es muy importante leerlo en clave crítica, emancipadora y transformadora, porque lo que hace el neoliberalismo, lo que hace el capitalismo contemporáneo es tratar de convertir esta individualización en una gramática neoliberal del individualismo. Y eso lo tenemos que disputar, eso lo tenemos que investigar, incluso desarrollar más investigaciones sobre estos temas, ¿sí? Sobre las expectativas, horizontes de futuro, sobre las relaciones entre individuos y colectividades, ¿sí? Un tercer y último, pero sin querer agotar, ni mucho menos, ¿no?, los grandes cambios o transformaciones societales que estamos viviendo, es el tema de la aceleración. Vivimos sociedades cada vez más aceleradas. Y esta aceleración implica una mayor intensidad de la vida social, ¿sí? Todos tenemos un poco esa sensación casi de angustia, ¿no? De que no tenemos tiempo para nada, de que nos 24 horas ya no son suficientes desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y eso también está vinculado en alguna medida a la digitalización, ¿sí? Pero la aceleración no es solo falta de tiempo, sino que tiene que ver con cómo gestionar los diferentes ritmos. Hay una tendencia de las sociedades contemporáneas que es propulsar cada vez más esta dinámica aceleradora. Y por eso muchos movimientos sociales hoy hablan de decrecimiento, hablan de una ciencia, ¿no?, que no sea acelerada, sino que respete los ritmos de la investigación, de los sujetos, en vez de pensar la gran dinámica acelerada de la productividad que nos imponen los indicadores, que nos imponen las grandes, ¿no?, empresas, que nos imponen conglomerados de grandes índices de publicación, ¿sí? No es negar totalmente eso, sino que hay que tensionarlo, entendiendo cómo gestionar o pensar estos diferentes ritmos. Porque dentro de la aceleración hay una cuestión clave, que es el cuidado de la vida, el cuidado del otro, la interdependencia y la ecodependencia que tan de relieve se ha puesto, ¿no?, con la pandemia. Somos interdependientes, somos ecodependientes también de nuestra madre tierra. Y las dinámicas de aceleración no permiten, ni mucho menos, ¿no?, que se respeten esos ritmos, que se respeten los ritmos de la investigación comprometida y de los sujetos políticos y sociales que no quieren hacer las cosas, ¿no?, muchas veces al ritmo de la universidad. La universidad tiene un ritmo, los movimientos tienen otro, muchas organizaciones sociales tienen otra. Y eso hoy cada vez es más gritante en términos de descompás, muchas veces, de estas dinámicas, ¿sí? Todas esas tendencias cambian la forma de sociabilidad, cambian la forma de interacción social, y por eso es central entender estos cambios. Si las universidades no entienden que las sociedades han cambiado y están cambiando continuamente de manera muy rápida,
¿no? Estas tendencias o este tipo de transformaciones que he mencionado son algunos de los más importantes, pero no son todos. Si no entendemos eso y si no le damos muy bien a esto, no podemos relacionarnos con la sociedad. La sociedad no es un todo homogéneo, la sociedad no es la misma de hace décadas o de hace años, ¿sí? Y me parece que lidiar con estas tendencias es importante. Y por fin, una reflexión entonces también sobre los cambios en los movimientos y los territorios y cómo las universidades, o desde las universidades deberíamos o podríamos, ¿no?, repensar también nuestras actuaciones, ¿sí? Todavía tendemos a pensar los movimientos sociales como un todo, como una organización o un sujeto relativamente bien, ¿no?, delimitado, con el que podemos interactuar porque tienen determinadas portavoces o líderes o figuras claves que interactúan y mantienen la relación con la universidad, como sujetos estables en el tiempo, por lo cual esto facilitaría obviamente la dinámica de relación desde las universidades con estos movimientos, ¿sí? Pero todo esto también ha cambiado mucho. Hay determinados movimientos y sujetos, no lo voy a llamar ni clásicos ni tradicionales, sino históricos, ¿sí? Muchos de los cuales se han adaptado a los nuevos tiempos, que siguen teniendo estas características. Pero hoy, lo que tenemos hoy son movimientos, en general, con fronteras mucho más fluidas, menos fijas, con liderazgos mucho menos claros, más compartidos, con una tendencia a un rechazo a la autoridad, a las instituciones incluso, ¿sí? Por más que haya relación, obviamente, con estas instituciones. Con organizaciones cada vez más plurales y que tienen que gestionar la pluralidad y la diversidad. Con identidades múltiples y descentradas, donde, por ejemplo, esto que decíamos antes de la individualización tiene mucha importancia, porque hay un mayor protagonismo hoy de los militantes o de los activistas dentro de las colectividades. Es decir, una mayor fuerza del activista o del militante en cuanto sujeto personal, ¿sí? Que participa de una colectividad, que participa de un movimiento y que tensiona este todo. Entonces, según qué tipo de movimiento, no podemos tratar ya el movimiento como lo tratábamos hace años o hace décadas, ¿no? Los movimientos hoy son mucho más complejos. Tienen otras expresividades, otras formas de cambio. Si pensamos todos los estallidos que hemos tenido en nuestra región en los últimos años, ahora estamos con Colombia, pero tuvimos Chile. Pensemos, ¿qué fue? Hay gente de Nicaragua acá. ¿Qué fue el estallido de Nicaragua hace unos años, cierto? En 2018, con los azules y blancos, con todo lo que se denominaban autoconvocados, que choca muchas veces a los movimientos sociales más clásicos o cómo pensamos los movimientos sociales, ¿sí? Pero cómo la universidad se relacionan con ese tipo de activismos, ¿no?, de lógicas de protesta y de movilización que muchas veces son antiautoritarias, que pueden empujar a la democratización, pero son mucho más difíciles, ¿no?, de institucionalizar, de mediar, de relacionarse en definitiva, ¿sí? Muchas veces también son más fugaces, son más efímeras, no pretenden construirse en cuanto un sujeto prolongado a lo largo del tiempo, ¿sí? Hay también hoy una perspectiva mucho más abierta de las luchas sociales. Y cuando digo una perspectiva más abierta, significa sin rumbo predeterminado, significa con más coexistencias entre multiplicidades de experiencias, entre militantes que participan acá de una lucha, acá de otra, que van transitando y fluyendo entre diferentes espacios y territorios,
Y eso hace con que cada vez más tengamos que entender los territorios no como espacios fijos, sino los territorios como espacios dinámicos, como espacios en disputa. Y esa disputa de los territorios la está dando fuerte las derechas desde hace décadas. Los territorios son espacios, obviamente, de experimentalismo político, de reivindicación de la ancestralidad, de saberes que se acumulan, ¿no? De generación en generación. Pero también los territorios están hoy muy disputados por perspectivas conservadoras, religiosas, por perspectivas autoritarias que quieren, no solo disputar la política institucional y la política universitaria, sino también los territorios, ¿sí? También haciendo política territorial. Y cuando cualquiera que hace etnografía, que acompaña a los territorios, ha visto la transformación de los territorios a lo largo de estos últimos años, de las últimas décadas, ¿cierto? Y esto me parece que es fundamental también en términos de pensar que ahí estos territorios de los movimientos y los territorios de lo popular, ¿no? Son cada vez más espacios de disputa en el que las universidades tienen un rol central en cómo relacionarse con ella, en cómo nos relacionamos y creamos, ¿no? Puentes, como antes decía. Con eso voy a acabar. Hay que crear puentes entre estas gramáticas que no se hablan, entre estos espacios que poseen afinidades y convergencias pero no se conocen, entre estas tendencias que llevan a la fragmentación, a la pulverización, y que muchos programas de extensión crítica, por ejemplo, pueden juntar, pueden activar la escucha, activar el diálogo, ¿no? Que es ya un recurso y algo tan precioso y tan importante y tan poco practicado a veces, ¿sí? Creo que el rol central en todas estas transformaciones que estamos viviendo es sí actuar territorialmente y construir vínculos, pero también crear utopías concretas y nuevos imaginarios políticos. Creo que no se puede dejar una cosa a un lado o sea, una cosa a un lado, ¿no? Como si fuera narrativa, utopía, imaginario, separándolas de la actuación territorial. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Una movilización total. La universidad también está siendo atacada. La universidad también hoy es importante defenderla junto, ¿no? Con un entendimiento y una comprensión de estas nuevas dinámicas. Esto era un poco el mensaje o las reflexiones que quisiera compartir, ¿no? También esperando poder oíros a todos, a todas y todos, con cómo lo están experimentando en los diferentes lugares, aterrizándolo, ¿no? Un poquito también a nuestras experiencias prácticas, pero me parecía que hoy, más que hablar un poco de experiencia, de una experiencia concreta, en este momento tan crucial que estamos viviendo, sería importante compartir esas reflexiones más amplias. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Breno, por esta presentación. Le paso a Yanis la batuta, ¿verdad? Para que continuemos con nuestro siguiente expositor, que es Jorge Chávez, ¿verdad? Y que pues va a tener también una corta exposición también con nosotros. Y luego pasaríamos a una ronda de preguntas, de comentarios, de observaciones. Breno, porque estoy casi segura que pues se han generado muchísimas, ¿verdad? Inquietudes, preguntas, consultas, incluyendo el hecho pues de que casi todos los compañeros del CICAUS están pidiéndome tu contacto, ¿verdad? Así que, adelante, Yanis. Sí, buenas tardes. Entonces, muchas gracias. Espero que haya mejor internet. Eh, bueno, entonces vamos ahora con el profesor y máster también Jorge Chávez, miembro también del Consejo Directivo del CICAUS,
quien va a compartir también con nosotros en esta tarde bueno, en el marco del Congreso que estamos participando. El micrófono. Creo que tenéis el micrófono apagado, Jorge. Muchas gracias. Ya había saludado a todos, ¿verdad? Bueno, repito, no, que muy buenas tardes a todos y a todas. Breno, muchas gracias por su exposición, por su excelente exposición, por retroalimentarnos y ponernos a reflexionar sobre estos temas. También un saludo afectuoso de parte del Consejo Director del SICAUS y también de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, donde veo algunas personas por ahí. Vi a Silvia Valenzuela de Colombia, que estaba conectada por ahí. Un saludo también para los compañeros y compañeras de las universidades de América del Sur que están aquí conectadas. Bueno, dentro de la agenda se me pidió que me refiriera al avance que hemos tenido en la ejecución del programa 6, ¿verdad? Del programa de integración regional centroamericano de la educación superior, el PIRES 4. Y en particularmente lo que nos toca al SICAUS, ¿verdad? Comentarles que hace unas pocas semanas, 3, 4 semanas atrás, tuvimos la 31ª asamblea del Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad-Estado, que también lo organizaron los compañeros y compañeras de Honduras, en donde las distintas universidades de la región mostramos el grado de avance que teníamos con relación a los objetivos estratégicos y a las líneas de acción del PIRES 4, ¿verdad? Del programa que estábamos refiriéndonos. Yo quisiera, antes de entrar a comentarles, después de hacer una revisión, ¿verdad?, de los informes que se hicieron en esta asamblea, algunas reflexiones. Una reflexión en particular que rescato de la excelente charla que nos dio Breno, y es con relación a qué significan nuestras universidades para nuestros pueblos centroamericanos. Porque eso es algo interesante, ¿cómo lo visualizamos? Somos conscientes todos de que las universidades de la región y también de América del Sur han tenido ataques mediáticos muy fuertes. Les puedo decir que en Costa Rica la universidad pública por muchísimos años se ha mantenido como la institución de más alta credibilidad en el país, ¿verdad? A pesar de todos los ataques mediáticos, con algunas instancias que tienen una credibilidad enorme. Entonces, creo que eso no lo podemos perder de vista, ¿verdad? Porque como universidades, ¿qué significamos para nuestros pueblos? Podemos significar confianza, esperanza, seguridad de que lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos está amparado a los más altos valores, ¿verdad? De la sociedad. Pero también en algunos casos representamos grandes riesgos, grandes amenazas para algunos proyectos económicos, ¿por qué no decirlos? O incluso políticos. Esto nos pone en una situación pues, de mucho compromiso, principalmente en todo esto que nos ponía a reflexionar Breno, de la realidad que vivimos en los distintos países y en el mundo en general, en esta coyuntura tan complicada. Bueno, es ahí como universidades tenemos que apegarnos a nuestros más altos valores, ¿verdad? Y recordarnos que tenemos que tener cuidado, nos pueden usar para reafirmar algo, ¿verdad? Y tenemos que estarnos cuestionando, ¿estamos para reafirmar algún proyecto en particular? Cuidado, nos están usando, ¿verdad? ¿O estamos para transformar? Yo creo que quisiera enfocarme en eso. La universidad, desde que se creó allá en la Edad Media, ¿verdad? Por el siglo XI, por ahí, según algunas notas históricas, se ha visto como un lugar donde se concentran los saberes, ¿verdad? Y sabemos que nuestras instituciones, además de concentrar saberes, tenemos capacidad instalada para producir conocimiento pertinente, para transferir conocimiento pertinente. Entonces, en esta coyuntura que tenemos a nivel de todos los países, pues la universidad significa una opción, una esperanza, ¿verdad? Para colaborar con nuestros pueblos. No en recuperar lo que teníamos, porque lo que teníamos no era bueno, para nada bueno, ¿verdad? Sino en buscar mejores caminos.
Bueno, cuando se redactó el programa 6 en el PIRES 4, yo tengo que manifestar, yo soy de reciente incorporación al CICAUS, tengo año y resto, ¿verdad? Mi primera sesión la hicimos en Panamá y recuerdo que en esa sesión en Panamá había un proyecto de ley que afectaba el financiamiento de la universidad pública y me acordé de mis años de universidad, hicimos pancartas, nos fuimos a marchar hasta el Congreso panameño. Yo creo que tengo muchísimos años de no haberme llevado una mojada tan grande como esa, pero ahí estuvimos, ¿verdad? Ahí estuvimos. Y es eso, ¿verdad? Tenemos que mantenernos fiel a nuestra esencia universitaria y a lo que esperan las universidades, las sociedades de nosotros. Es en ese marco, ¿verdad?, donde tenemos que hablar de cómo hemos venido avanzando en el programa 6, ¿verdad?, que se refiere básicamente a la articulación de la acción sustantiva y a la relación de la universidad con la sociedad y el Estado. Podríamos decir que desde que hemos venido dándole seguimiento a esto, hemos visto cómo los directores, los vicerrectores, directoras, vicerrectores, vicerrectoras, las personas que ocupan los cargos de extensión universitaria o de acción social, como le llaman, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, aquí en mi país, hemos hecho grandes esfuerzos por empujar las líneas de acción hacia los objetivos establecidos en nuestro programa. Pero en realidad, los objetivos de este programa y las líneas de acción están diseñadas no para que lo hagamos solamente desde las instancias de acción social o de extensión universitaria. Este programa está diseñado para que movamos la acción integrada de la docencia, la investigación, la extensión y la acción social al servicio de la sociedad. Y entonces, dentro de este punto, podríamos decir que en la mayoría de las presentaciones que hicieron nuestros compañeros y compañeras en la pasada asamblea, logramos identificar un avance muy, muy importante en esa línea, ¿verdad? Pero sí, también logramos identificar una oportunidad de mejora importante. Y es que tenemos que afinar nuestras líneas de acción para articular, para invitar y trabajar más intensamente con los gestores o responsables de los otros procesos de la academia universitaria. Me refiero a la investigación y me refiero a la docencia. Sabemos que en nuestros países, con esta situación de la pandemia, y en Centroamérica no es solo la pandemia, recordemos que en el 2020, algo nunca antes visto, 2 huracanes en cuestión de 2 semanas, ¿verdad?, impactaron el territorio entrando por Nicaragua, ¿verdad?, y afectando gravemente a Honduras. No es solo la pandemia, son los desastres naturales, los conflictos de diversa índole, ¿verdad? Nos hacen difícil avanzar en que nuestros pueblos tengan unas mejores condiciones de vida, una mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces, dentro de esa línea, reconociendo las bondades, pero también las limitaciones de nuestro territorio centroamericano, se hace necesario incorporar nuevas líneas de acción asociados a esos objetivos estratégicos que están en el programa PIRES 4, que creo que es de consenso del Consejo Director, que los objetivos estratégicos están bastante bien, son visionarios, pero tenemos que trabajar en nuevas líneas de acción. Hay otro asunto que es importante, que tiene que ver con nuestro sistema, y es que también para nadie es un secreto, en nuestros respectivos países cada vez se hace más difícil el que se nos otorgue el presupuesto necesario para el funcionamiento, por lo menos para mantener el funcionamiento que tenemos. Y esto está ocasionando que a lo interno nos veamos en la obligación de tener que priorizar. Y ya sabemos que por un asunto histórico, cuando tenemos que priorizar a lo interno de la universidad, entre los 3 procesos académicos centrales, que son la docencia, la investigación y extensión, hay una marcada orientación a mantener la docencia. Si salió algo por ahí, pasa a investigación, y si queda algo por ahí, va a extensión, ¿verdad? Entonces, claro, los presupuestos se nos vienen reduciendo peligrosamente, ¿verdad? Por tal razón, pues consideramos que es de suma urgencia
que como universidades nos alejemos del modelo napoleónico de universidad formadora de recurso humano únicamente, ¿verdad? Para atender los requerimientos del Estado, a universidades más al servicio del conocimiento, que formemos profesionales que además de atender los requerimientos o demandas del Estado, pues nuestros graduados y graduadas tengan mayor capacidad para hacer avanzar a la sociedad en sus facetas sociales, culturales y económicas. Es por tanto que bueno, que sabemos que hemos hecho un gran trabajo en estos años últimos por llevar adelante la misión que se nos ha encomendado como sistema, pero creemos y recomendamos a los miembros del SICAUS, que son las personas vicerrectoras, directoras de extensión o directoras de las secretarías de extensión universitaria de las universidades que nos agrupamos en el CESUCA, que avancemos de manera más decidida hacia la integración de la acción sustantiva de la universidad. Ya nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Ahora nos toca convencer a nuestros colegas que gestionan la docencia y la investigación para que avancemos juntos en esto. Y esto, pues, no es un invento, ¿verdad? Si leemos nuestras cartas, nuestras leyes consecutivas, pero principalmente nuestros estatutos orgánicos que hemos hecho el ejercicio, es clarísimo. Yo me voy a dar a la tarea de leer lo que dice el artículo 2 de la universidad a la cual pertenezco, que es el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Dice el artículo 2 que la acción integrada de la docencia, la investigación y la extensión está orientada al cumplimiento de los siguientes fines. Y ahí dice para qué crearon a mi universidad. Pero no nos dice que es la acción separada de la docencia, la investigación y la extensión. Es clarísimo desde la misma ley consecutiva que está viendo el efecto junto de la academia universitaria de manera articulada para que la universidad pues pueda generar ese bienestar, un bienestar aún mayor del que ya generamos, ¿verdad? La extensión sin el músculo, perdón, en el sentido figurado músculo de la docencia y la investigación, pues no va a tener el impacto que requerimos. La formación de profesionales sin la participación de la extensión, ¿verdad? Pues no nos va a permitir una formación crítica, ¿verdad? En la persona que estamos formando, de la realidad donde va a ejercer su profesión. Y obviamente también la investigación, no solo como fuente de generación de conocimiento, que lo podemos transferir a través de la extensión también, sino también que retroalimenta la docencia en formar gente, digamos, con mayor rigurosidad científica. Es por eso que insistimos en que sigamos haciendo esfuerzos por tratar de integrar a la investigación, a la docencia, junto con la acción social y la extensión, para que la universidad tenga un mayor impacto, un impacto aún mayor del que estamos teniendo. Pero esto solo será posible si los líderes de los procesos, por ejemplo, de investigación y de docencia, también lo logran ubicar como su máxima prioridad. En resumen, desde el Consejo Director del SICAUS, pues podríamos decirle que con miras a un nuevo programa, hemos considerado que los objetivos estratégicos fueron visionarios y que están bien y que tenemos que replantear, crear nuevas líneas de acción y repensar algunas de las que ya tenemos. Pues yo les agradezco montones el espacio y le paso el control a Yanis, ¿verdad? Ivania, sería. Acá lo tomo yo entonces para dar Perfecto. apertura y agradecerte, Jorge, por esa apretadísima síntesis de la evaluación de nuestro programa del PIRES. En el caso de Breno y algunos de los ponentes, el PIRES es el programa de relación universidad-sociedad en donde nosotros hacemos un cumplimiento de objetivos estratégicos y que cada 5 años se renueva, ¿verdad? Estamos justamente en este congreso precisamente haciendo esa revisión, Breno, y definitivamente, pues parte de lo que tú nos has aportado debe ser tomado en cuenta para efectos de cuál es la visión que tenemos que tener de los próximos 5 años, tomando en cuenta que obviamente el 2020 nos introduce nuevas variables que, como dices tú, intervienen de manera significativa en el quehacer de nuestras universidades y también en nuestra sociedad, ¿no? Entonces,
En este momento, entonces, daría paso a que pudieran las compañeras y compañeros asistentes en este espacio, en esta apertura de nuestra mesa 6, para que pudieran participar con comentarios, con preguntas, ¿verdad? Esperamos que puedan ustedes tomar la palabra, ya que estamos pues en un espacio, habemos 95 personas. La idea sería que pudieran levantar su mano para poder pasarles la palabra. Lo que les pedimos es que activen su cámara y que se presenten de donde nos acompañan para poder formular su pregunta hacia nuestros dos expositores que hoy tenemos aquí, o para referirse a alguno de los temas que hemos tratado. Así que adelante, entonces, tenemos al primer compañero, a Gregorio. Adelante, Gregorio, para que te puedas presentar y hacer tu comentario. Buenas tardes. Me honra mucho compartir con ustedes. Soy Gregorio Urriola, asesor de rectoría de la Universidad Especializada de las Américas en Panamá. Partiría de la magnífica síntesis de Jorge Chávez sobre dónde nos encontramos. Yo creo que embona también con lo dicho por Breno, sentido de que estamos en un profundo momento de transición. Yo la caracterizaría así, y es un momento donde deben emerger dinámicas disruptivas mucho más fuertes si realmente queremos hacer de la vinculación universidad-sociedad, sobre todo afincada en las dinámicas territoriales, la nueva extensión. Yo creo que la extensión efectivamente, como lo ha caracterizado Jorge, es una función todavía ancilar en las universidades. La concepción napoleónica de inicios de la República, de formadora de cuadros profesionales, ha ido posicionándose de una manera tan fuerte que incluso las otras dos funciones han perdido momentum, y la herencia de concepciones estrechas de extensión todavía privan en la gestión global de las universidades y por lo tanto en su modo de relacionamiento con la sociedad. Pero creo que hay una tarea muy importante que ha dicho Jorge, que es incluso diálogo de saberes a lo interno de las universidades, que permita marchar en una dinámica distinta. Yo creo que es pernicioso en este momento hablar de las funciones por separado de la universidad. Yo creo que es mi opinión muy particular que la integración de la vinculación de la universidad a la sociedad pasa porque hay una profunda redefinición, sobre todo de la docencia y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si eso no cambia, poco cambiará la función de extensión. Es decir, es un modelo de transformación, de diálogo, de cómo se forma la gente, para qué se forma, cuál es su propósito y en definitiva del relacionamiento de la universidad de la sociedad, que no debe ser vista fundamentalmente como la formadora de cuadros profesionales, sino de ciudadanos. Si esto no cambia, la dinámica mercantilizadora acabará por imponerse. Y esto creo yo que impacta sobre todo cómo se conciben las funciones de la universidad, sobre todo las que hasta el momento han sido, digamos, principales, sobre todo la función formadora. Y creo que ese es nuestro principal reto. No quiero extenderme, pero apunto a que
la trilogía docencia, investigación, extensión, acaba por desnaturalizar en este momento en que, digamos, desde otras ópticas epistémicas y sobre todo sociológicas, la universidad acaba por perder su carácter de universitas. Y esto es decir, para la extensión significa potenciar su vinculación a la sociedad y a los movimientos sociales como la función esencial de la universidad. O sea, de una posición ancilar a una posición que conduzca todo el proceso institucional y organizacional. Eso es un reto muy fuerte, porque además, pues, Breno lo ha puesto de manifiesto. Yo creo que pues la sociedad no es esa cosa tan homogénea que aparece en la mayoría de los discursos. Y por lo tanto es un diálogo más difícil, mucho más complejo, pero no imposible. No imposible, y es lo que quería apuntar con mucha fuerza. Es decir, no podremos realmente avanzar si no hay un cuestionamiento del modelo general de la universidad, y esta división perniciosa con tres dinámicas donde estamos disputando incluso recursos, cuando lo que hay que redefinir es el propio modelo académico, donde hay que potenciar entonces algunas cosas que han quedado como de lado, horas de práctica, horas de vinculación, horas de no sé qué, cuando el asunto es muy otro. Gracias, y gracias por estas dos magníficas ponencias de apertura que celebro grandemente. Gracias, Gregorio. Vamos a dar espacio a otra participación más para poder hacer una síntesis, tanto Minor como mi persona, para poder comentarles un poquitito en qué va a consistir la siguiente etapa de nuestra mesa 6, ¿verdad? Entonces vamos a dar espacio a una persona más, se nos ha ido el tiempo. Y bueno, eso sucede siempre cuando tenemos expositores como Breno y Jorge, que pues nos llenan de inquietudes, de desafíos y también de esperanza, ¿no? Maricruz está levantando la mano. Maricruz, adelante. Gracias, Ivania. Saludarles desde El Salvador, de la Universidad de El Salvador, la única universidad pública del país. Como secretaria de Proyección Social, realmente he puesto mucha atención tanto en la del doctor Breno Greenwald como la del maestro Jorge Chávez. Realmente se complementan en tanto que tenemos que repensar. Y yo estoy más que segura que El Salvador es la que vive el peor caos. El Salvador está en un momento de caos que no hay por dónde entrarle, ¿no? Y me preocupaba cuando decía, ¿estamos para acompañar o para transformar? Casi en El Salvador estamos casi como acompañando, ¿verdad? Porque las nuevas realidades pues nos están dejando como impactados y tenemos que conformar un discurso único como universidad, y eso es lo que cuesta. Cuando el maestro Chávez inicia a hacer la síntesis del PIREX 4 y estábamos pensando lo que nos había dicho el doctor Breno, pues yo decía, no, como este congreso es para revisar, es para proponer nuevas formas de ver nuestra realidad de la educación universitaria desde el ámbito público, porque el ámbito privado la estará viendo desde sus perspectivas. Nosotros como ámbito público pues le debemos de dar nuestras propias narrativas. Y pensaba de que es el momento oportuno de que las autoridades, los funcionarios, en este caso los rectores, que son que van a ser los firmantes de los acuerdos que salgan del Congreso, puedan realmente exigir, porque ya hablaba de que hay que hacer cambios en los modelos educativos. Esos son necesarios, los cambios en los modelos educativos, porque hasta esta fecha
¿verdad? Con este modelo que hemos implementado todos, no ha habido nunca la integración de las tres funciones sustantivas. Siempre andamos dispersos. La investigación por un lado, la investigación por el otro y la proyección o la extensión o la acción social por otro y la academia por otro lado. No queremos entrar en ese conjunto porque la verdad que como somos islas y nos creemos poderosos en esas islas y eso como que es lo que hay que transformar. Nuestras estructuras mentales tienen que ir orientadas a la integración. Y yo decía de que debemos pedir en el 9º CUC que los firmantes de los acuerdos hagan énfasis en la obligatoriedad de la integración de las tres funciones básicas establecidas, porque están establecidas en cada una de las normativas que rigen las universidades públicas de Centroamérica. Es necesario porque sin esa integración no se puede articular con la relación la universidad-sociedad-estado. Si no logramos la integración interna de las tres funciones sustantivas, difícilmente vamos a lograr una relación coherente con el Estado y la sociedad. Y por eso, muchas veces acá en El Salvador me preocupa de que nosotros nos vean solo como la cuestión de dar 500 horas por el servicio social y que no pasemos más allá de otras acciones que el reglamento nuestro establece en el artículo 30, que se refiere a que la proyección social es tanto el servicio social como las prácticas profesionales, las pasantías en investigación, los voluntariados, una cantidad enorme, 10, 11 acciones para la proyección social que no están vistas y que este artículo nuestro se articula con la reforma que se ha hecho al reglamento de la gestión académico-administrativa, en donde se les abre toda la posibilidad de otras formas de procesos de grado a nuestros estudiantes de la universidad. Entonces yo creo, Ivane, que podríamos ir tomando en cuenta esta petición, la exigencia, que partamos desde ahí. Nosotros en la Universidad de El Salvador, el Consejo Superior Universitario ha abierto la posibilidad de la reforma a la ley orgánica. Entonces, en ese sentido, nosotros como proyección social, los 12 jefes de unidades de proyección social y la secretaría que yo coordino, pues vamos a pedir nuestro espacio para revisar la ley orgánica en lo que se refiere a la proyección social, en este caso en el país. Así es que muchas gracias por la participación, agradecerles enormemente a los dos expositores, han estado geniales en la parte expositiva, porque nos hemos identificado con todo lo que han dicho. O sea, yo me he vuelto un caos aquí mismo, porque digo, ¿cómo estamos en El Salvador? Por Dios. Pero bueno, agradecerles realmente porque estamos acá en proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Ivania. Gracias, Mari, por tu participación. Entonces, bueno, se nos ha ido el tiempo. Estamos a 10 minutos de irnos a las salas correspondientes. Entonces, voy a pasarle la palabra a Maynor para que Maynor pueda dar unas palabras y luego entonces explicamos la dinámica rápidamente para que ninguno de nuestros ponentes aquí presentes, así como coordinadores y relatores de mesa, tengan ningún tipo de atraso y puedan dar la apertura a esas 3 salas simultáneas donde tendremos 18 exposiciones con un valor importantísimo para no solamente comprender la situación en la que estamos como universidades de cara a la extensión universitaria, sino también cómo afrontar esos desafíos que tanto Breno como Jorge nos han lanzado, ¿verdad? Así que adelante, Maynor, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Breno y Jorge, por habernos abierto la sesión nuestra, la sesión de la mesa número 6, que tiene 3 salas simultáneas a partir de este momento. No pudo haber sido mejor. Creo que hemos tenido una excelente apertura. Para los 93 participantes que no saben, ya lo dijo Jorge, pero a veces cuesta ubicarse, eso lo sé yo, porque cada vez que llega un nuevo vicerrector de sesión universitaria, yo explico lo mismo una vez, 2 veces, 3 veces y todavía cuesta un poco ubicarse. Breno y todos los demás amigos, estamos en el 9º Congreso Universitario Centroamericano. La Confederación de Universidades de Centroamérica, cuyo órgano de gobierno es el Consejo Superior Universitario Centroamericano, realiza un congreso cada 5 años, desde al menos 45 años atrás.
aunque la Confederación tiene 70 años de existencia. Ahora estamos en el 9º Congreso Universitario Centroamericano y es ahí donde se establece para cada 10 años el Plan Regional para la Integración de la Educación Superior en Centroamérica. Actualmente vamos por el 4º Plan para la Integración Regional y estamos a mitad de camino para que dentro de 5 años elaboremos el 5º plan. En ese 4º plan participan los diferentes sistemas y para 7 programas. Uno de los programas es el programa número 6, se llama exactamente como tu conferencia, Breno, Integración de las funciones sustantivas de la universidad y relación universidad-sociedad-estado. Y nosotros hemos venido revisando los aspectos desde la parte filosófica, conceptual, hasta las acciones que debemos desarrollar. Y tenemos objetivos estratégicos, líneas de acción y acciones concretas ubicadas dentro de nuestro programa 6 del 4º Plan para la Integración Regional Centroamericana. Y Jorge se refería a esto y cómo hemos venido nosotros cambiando. Y tú dijiste en parte de tu conferencia, hablaste de cómo en algún momento se trata de llevar a la universidad a lo que es la comercialización. Nosotros hace pocos años, en un congreso así como este, creamos un sistema que era el sistema de relación universidad-sector productivo. Fue un triunfo haber cambiado de relación universidad-sector productivo a relación universidad-sociedad. Pero todavía no logramos comprender en toda su dimensión qué es esto de la relación universidad-sociedad y qué es esto de la integración de las unidades asociativas. Y tú comenzaste diciendo que hay que pensar en clave de integración regional, centroamericana, latinoamericana, y que la universidad debe ser un puente y mediador, conector de realidades políticas, sociales, de saberes y horizontes estratégicos con la sociedad. De eso hemos estado hablando nosotros. Nosotros hemos hablado de ser ese puente, de ser los catalizadores, así hemos usado ese concepto, de las funciones sustantivas de la universidad. Pero bien decía Gilma y Maricruz y Jorge también, ¿cómo vamos a llevar? Primero tenemos que entender bien lo que es la integración de las funciones sustantivas y la relación universidad-sociedad-estado, porque si no lo entendemos bien, nos vamos a equivocar. Por ejemplo, por eso me gustó mucho toda tu exposición, el concepto del caos global que vivimos, que no es desorden, sino que está dentro del orden mundial establecido. Pero es el caos. Y en ese caos tenemos que entenderlo y movernos, ¿verdad? Y cómo se ha pasado de más democratización, pero con más neoliberalismo a la vez, ¿verdad? Y hablaste de los escenarios posibles. Uno, el escenario del desarrollismo, la extensión como una forma de mercantilización que en eso hemos andado, o andamos todavía. La otra es la adaptación del capitalismo y cómo se va adaptando, pero a costa de nuestros recursos naturales, agua, minerales, metales, y con un maquillaje de modelos más verdes, más ecológicos, más justos, pero a costa de nuestros recursos. Y el escenario de tradición política, económica, social, y la necesidad de un cambio radical de modelo. Pero hay cambios que tenemos que comprender, las realidades que tienen que entenderse para ese cambio. La de la digitalización, la de la individualización y la aceleración. Y entonces, ¿y cómo gestionar todo esto y los diferentes ritmos de la sociedad? Entendiendo que la sociedad no es un todo homogéneo, como dijiste,
no es la misma, está cambiando constantemente y nosotros tenemos que entender todos esos cambios. Los territorios no son espacios estáticos, sino dinámicos, las diferentes disputas existentes, entender que los movimientos sociales no hay que verlos como un todo, sino que son inestables en el tiempo, movimientos de liderazgo más compartidos, fronteras más fluidas, organizaciones cada vez más plurales, pero ahí también que hay que entender que son individuos y que son muy diversos. Y moverse ahí no es fácil, entenderlo cuesta. Y termino diciendo, perdón por me extendí, pero este es el sistema que yo coordino. Y entonces termino recordando cuando hace 30 años aproximadamente, quizá 40, estando yo como profesor en la Universidad de San Carlos de Guatemala, yo tenía a mi cargo una de las clínicas familiares en una comunidad que se había creado post-terremoto. Y esa se le llamó Carolingia, por la Universidad de San Carlos de Guatemala, que participó en formar, en diseñar esa colonia y con todos los servicios. Se suponía que todos los que vivían ahí eran, bueno, hasta donde yo entendía en ese momento, eran de la misma clase social. Y una vez este sociólogo de apellido Medina me dijo, mira, Maynor, vos estás con tus estudiantes aquí en la clínica, porque yo soy eminentemente clínico, soy médico internista. Entonces todo era tratar la enfermedad, pero había estudiantes que tenían que ir a la comunidad. Acompáñame, vamos a hacer un estudio de las clases sociales en la colonia Carolingia. No entendí de qué me estaba hablando, pero finalmente comprendí que ahí, en una comunidad que se suponía era una sola clase social, había una diversidad de clases sociales bajo un concepto que él tenía diferente de lo que son las clases sociales. Lo quiero decir ahí, dejar ahí, e invitar a todos los que estamos acá a que desarrollemos eso que se llama integración de las funciones sustantivas de la universidad, sociedad de la universidad, es decir, la docencia, la investigación, la extensión, y una adecuada relación con la sociedad y con el Estado. Sigamos tratando de comprender y aprendamos en este congreso mucho más de esto y que lo llevemos a nuestras conclusiones, a nuestras recomendaciones, a nuestra propuesta, Ivania, que tenemos que elaborar para ser aprobada en este congreso. Muchas gracias. Gracias, Maynor. Bueno, tenemos 30 segundos rápidamente. Vamos a 3 salas. Intenso el programa, pero ha sido magnífico. Yo invito a Pedro Kiel y a Nayansi a que puedan entonces liderar la sala 1, a Jennifer Pinzón e Ingrid Polanco de la USAC de Guatemala, que tan gentilmente nos apoyarán liderando la sala 2, y por supuesto a Alfredo Arias y Vivian Lorenzana para liderar la sala 3. Estamos muy contentos por tener este espacio con ustedes. Por favor, distribúyanse en las diferentes salas que tenemos para poder escuchar entonces en cada una de esas salas 6 ponencias con relación a nuestra mesa 6 para enriquecer nuestro debate. Breno, ha sido una enorme satisfacción. Tú también puedes ingresar con nosotros a cualquiera de las salas. Yo te puedo enviar todo el programa ahorita mismo a tu WhatsApp, ¿verdad? Para que tú puedas continuar con nosotros. Y te agradecemos muchísimo y bienvenido a la familia Sicaus, porque definitivamente serás nuestro invitado siempre. Un abrazo a todos y todas entonces y nos miramos en 30 segundos en la otra sala. ¿Cómo entramos a la sala? Perdón. A las salas se les ha enviado el programa a sus correos a partir de su inscripción en el evento. Y pueden ingresar. En este momento les compartimos el enlace también en el chat. Perfecto. Muchas gracias a todo mi equipo técnico entonces por estar tan pendientes de dar esta información a los participantes.